Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un gusto enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a veces un poco polémico, las sociedades de gestión de derechos de autor. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? Y lo más importante, porque a veces parecen estar enfrentadas con artistas como Zetangana y Demet. Vamos a desentrañar todo esto juntos, así que prepárense para un viaje lleno de información y debate. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y formarás parte de esta comunidad que ama la música, el arte y por supuesto, el análisis profundo de la industria. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para estar al tanto de todo. Bien, entremos en materia. Para entender el enfrentamiento entre artistas y sociedades de gestión, primero tenemos que comprender qué son estas sociedades. Imaginen un mundo donde cada vez que suene una canción en la radio, en un bar, en una serie de televisión o incluso en un ascensor, el autor de esa canción reciba una compensación económica. Suena justo, ¿verdad? Pues ese es precisamente el trabajo de las sociedades de gestión. Estas organizaciones actúan como intermediarios entre los creadores y los usuarios de sus obras. Recolectan el dinero generado por el uso de la música y otras obras protegidas por derechos de autor, y lo distribuyen entre los autores, compositores, editores y otros titulares de derechos. Son, en esencia, los guardianes de los derechos de autor, asegurando que los creadores reciban el justo reconocimiento y la compensación económica que merecen por su trabajo. En España, la sociedad de gestión más conocida es la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. Pero existen otras también como AIE, artistas intérpretes o ejecutantes, que se centra en los derechos de los artistas que interpretan las obras, o AGEDI, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, que representa a los productores fonográficos. Cada una tiene su ámbito de actuación, pero todas comparten el objetivo común de proteger los derechos de autor y asegurar que los creadores reciban una retribución justa por su trabajo. La multiplicidad de sociedades, aunque a veces confusa, responde a la necesidad de atender a las diversas facetas de la creación y la explotación de las obras. No es lo mismo el derecho del autor de la letra, que el del compositor de la música, el del intérprete que la ejecuta o el del productor que la graba y la distribuye. Cada uno tiene su papel y por tanto sus derechos. Ahora bien, ¿dónde surge el conflicto? Pues bien, la relación entre los artistas y estas sociedades no siempre es idílica. A menudo se generan tensiones debido a varios factores. Uno de ellos es la transparencia en la gestión de los derechos. Muchos artistas se quejan de la falta de claridad en cómo se recolecta y se distribuye el dinero. Es decir, a veces no entienden muy bien de dónde viene el dinero, cómo se calcula su parte y, lo más importante, a dónde va el resto. Esta falta de transparencia genera desconfianza y alimenta la sensación de que las sociedades de gestión se quedan con una parte demasiado grande del pastel. La complejidad de los sistemas de recaudación y distribución, que involucran múltiples fuentes y fórmulas de cálculo, dificulta la comprensión por parte de los artistas, especialmente aquellos que no tienen formación específica en materia legal o financiera. Otro punto de fricción es el control que las sociedades ejercen sobre los derechos de autor. Al afiliarse a una sociedad de gestión, los artistas ceden parte de sus derechos a la organización. Esto significa que la sociedad es la encargada de autorizar el uso de sus obras y de negociar las tarifas con los usuarios. Algunos artistas se sienten incómodos con esta cesión de control, ya que prefieren tener la libertad de gestionar sus derechos de forma independiente. Quieren decidir quién puede usar su música, en qué condiciones y a qué precio. La idea de perder el control sobre la propia obra, el fruto del esfuerzo creativo, genera resistencia y lleva a algunos artistas a buscar alternativas. El caso de Zetangana y Demet ejemplifica esta tensión. Zetangana, por ejemplo, ha expresado en varias ocasiones su frustración con el sistema de gestión de derechos de autor. Criticó la falta de transparencia y la lentitud en los pagos. Llegó incluso a sugerir que las sociedades de gestión se han convertido en estructuras burocráticas que dificultan la vida de los artistas en lugar de facilitarla. Su postura, compartida por muchos otros artistas, refleja una creciente demanda de mayor control y autonomía en la gestión de sus derechos. Zetangana, como muchos artistas de su generación, valora la independencia y la capacidad de tomar decisiones sobre su propia carrera y su obra. Demet, por su parte, podría haber tenido experiencias similares o visiones similares sobre la independencia.
dependencia creativa y la gestión de sus derechos, lo que les lleva a buscar alternativas. Es importante recordar que cada artista tiene una perspectiva diferente y sus decisiones se basan en sus propias experiencias y objetivos. La búsqueda de alternativas a las sociedades de gestión tradicionales es una tendencia creciente en la industria musical, impulsada por la proliferación de plataformas digitales y la mayor conciencia de los artistas sobre sus derechos. Entonces, ¿qué planean las sociedades de gestión para abordar estas críticas y mejorar su relación con los artistas? Bueno, algunas están tomando medidas para aumentar la transparencia en sus operaciones. Están implementando sistemas más sofisticados para rastrear el uso de la música y calcular las remuneraciones de forma más precisa. También están invirtiendo en tecnología para facilitar el acceso de los artistas a la información sobre sus derechos y las ganancias generadas por su obra. La adopción de nuevas tecnologías, como el blockchain, podría mejorar la transparencia y la eficiencia de los sistemas de gestión de derechos de autor, permitiendo a los artistas rastrear el uso de su música en tiempo real y recibir pagos más rápidos y directos. Además, algunas sociedades están explorando nuevos modelos de gestión que permitan a los artistas tener un mayor control sobre sus derechos. Por ejemplo, están ofreciendo opciones de afiliación más flexibles, que permiten a los artistas ceder solo una parte de sus derechos a la sociedad, reservándose la facultad de gestionar el resto de forma independiente. La flexibilidad es clave para adaptarse a las diferentes necesidades y preferencias de los artistas. Algunos pueden preferir ceder todos sus derechos a la sociedad de gestión, mientras que otros pueden optar por una gestión más personalizada y autónoma. Otro aspecto importante es la colaboración con otras entidades del sector musical. Las sociedades de gestión están trabajando con plataformas digitales, sellos discográficos y otros actores de la industria para crear un ecosistema más justo y transparente para los creadores. Están buscando soluciones conjuntas para combatir la piratería, mejorar la trazabilidad de las obras y garantizar que los artistas reciban una remuneración justa por su trabajo en el entorno digital. La colaboración es fundamental para abordar los desafíos que plantea la era digital y para construir un futuro sostenible para la industria musical. En definitiva, las sociedades de gestión se encuentran en un proceso de transformación. Reconocen que deben adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los artistas. Están tratando de ser más transparentes, más flexibles y más colaborativas. Pero también es importante reconocer que la gestión de derechos de autor es un tema complejo y que no existen soluciones fáciles. Requiere un diálogo constante entre todos los actores del sector y un compromiso real con la protección de los derechos de los creadores. La reforma de la legislación sobre derechos de autor, la adaptación de los modelos de negocio a la era digital y la promoción de la educación sobre derechos de autor son elementos clave para construir un sistema más justo y eficiente. Por otro lado, los artistas también están explorando alternativas a las sociedades de gestión tradicionales. Algunos están optando por gestionar sus derechos de forma independiente, utilizando plataformas digitales que les permiten licenciar su música directamente a los usuarios. Otros están creando sus propias organizaciones colectivas para defender sus intereses y negociar mejores condiciones con las plataformas digitales. La autopublicación y la autogestión se han convertido en opciones cada vez más viables para los artistas, gracias a las herramientas y plataformas digitales disponibles. El auge de la música independiente y la autoproducción ha dado lugar a una nueva generación de artistas que buscan tener un mayor control sobre su carrera y su obra. Estos artistas a menudo se muestran reticentes a ceder sus derechos a las sociedades de gestión tradicionales, ya que prefieren mantener la libertad de decidir cómo se utiliza su música y cómo se monetiza. La transparencia, la flexibilidad y el control son valores fundamentales para estos artistas, que buscan construir relaciones directas con sus fans y monetizar su música a través de diversas fuentes de ingresos. Sin embargo, la gestión independiente de derechos de autor no es para todos. Requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos especializados. Los artistas que optan por esta vía deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad de negociar licencias, rastrear el uso de su música y cobrar las remuneraciones correspondientes. La gestión independiente de derechos de autor puede ser un desafío para los artistas que no tienen experiencia en temas legales o financieros, o que no tienen el tiempo o los recursos para dedicar a estas tareas. Además, la gestión independiente de derechos de autor puede ser más difícil para los artistas que tienen una gran cantidad de obras o que tienen una amplia distribución geográfica. En estos casos, puede ser más eficiente y rentable ceder la gestión de los derechos a una sociedad de gestión.
La decisión de gestionar los derechos de autor de forma independiente o a través de una sociedad de gestión depende de las circunstancias específicas de cada artista y de sus objetivos. En conclusión, hemos visto cómo las sociedades de gestión de derechos de autor, aunque esenciales para proteger a los creadores, a veces enfrentan críticas por su falta de transparencia y el control que ejercen. Artistas como Zetangana han alzado su voz, y estas organizaciones buscan adaptarse, ofreciendo mayor transparencia y flexibilidad. Mientras algunos artistas exploran la gestión independiente. El debate sigue abierto y la industria musical evoluciona constantemente. La clave para un futuro sostenible para la industria musical radica en la colaboración, la transparencia y la flexibilidad. Las sociedades de gestión deben adaptarse a las nuevas necesidades de los artistas y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la transparencia de sus operaciones. Los artistas deben tener la libertad de elegir el modelo de gestión que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos. Y todos los actores del sector deben trabajar juntos para combatir la piratería y garantizar que los creadores reciban una remuneración justa por su trabajo. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las sociedades de gestión están haciendo un buen trabajo? ¿O creen que necesitan mejorar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido como este. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.